El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Alfonso Torres y yo en su espacio Voz para el Cambio. Como siempre, los muchachos me sorprenden ahí en el aire, pero bueno, son de las cosas. Entonces, en vivo, miércoles, tiempo de hablar de salud, la salud de la economía de la República Dominicana, a propósito de lo que aconteció con el Brexit o el referendo en el Reino Unido, que decidió de que sale de la Unión Europea. Y entonces se planteó la repercusión económica que esto tendría a nivel mundial. Sin embargo, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana dijo no. Lo del Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea no afectará a la República Dominicana o la economía de la República Dominicana. Y yo me reí de aquello porque dije, bueno, él sigue diciéndole al país, a este país de bobos y de tontos, que tenemos una economía blindada. Él parece que sigue situado en el gobierno del magnífico Leonel Fernández Reina. Y dijo que no nos iba a afectar. Luego vino el embajador nuestro en Londres, el talentosísimo joven Federico Cuello Camilo, y habló del impacto negativo que tendría en la economía dominicana esa decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Y lo dijo con números y con renglones económicos. Cacao, café, banano, que son nuestros fuertes de exportación hacia el Reino Unido o hacia Inglaterra o la Gran Bretaña. Sin embargo, eso como que quedó ahí. Vinieron los temblores en la bolsa de valores a nivel mundial por esa situación. El nerviosismo económico a nivel mundial. Ahora sale una nota informativa de una declaración del Fondo Monetario Internacional. Dice: el Brexit reducirá el crecimiento de la economía global. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. No lo dice Alfonso Torres Ulloa, que lo planteó tan pronto se dio lo del referéndum, y que el gobernador del Banco Central dijo, no afectará a la economía dominicana. Porque él tiene una economía blindada. Claro, en su casa. En su casa él tiene una economía blindada porque él gana casi 2 millones de pesos de salario mensual. Con lo que es salario, dieta, viático y cosas que se le agregan, ¿verdad? Entonces, es muy cómodo hablar desde las alturas. El Fondo Monetario Internacional anunció un ajuste a su cálculo de crecimiento mundial para este año a 3.1% y a 3.4% para el 2017. Ambos cálculos son de 0.1%, más bajo que su pronóstico previo de abril, porque lo que viene con esto de Gran Bretaña sencillamente es grande. Y de esto hay que hablar porque es miércoles para hablar de salud y hay que hablar de la salud de la economía, el impacto que eso va a tener. Y hablando de salud, siempre comentamos las cosas de doña Nélcida Marmolejos, la ex sindicalista, politóloga de profesión, directora de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de la Seguridad Social. Ella advierte que pueden ser pasibles de sanciones las aseguradoras de riesgo de salud por falta de la atención integral a los asegurados. Es decir, ella siempre está haciendo advertencias, dice que hay que hacer tal, pero hágala porque usted está ahí para eso. Ella tiene 15 años ahí y no ha hecho nada. Porque ella se sitúa como que ella es una sindicalista. No, usted es una funcionaria con una competencia de ley determinada. Usted es la directora de la Dirección de Defensa y de Orientación a los Afiliados. Pero usted no cumple su papel. Usted está ahí como para protestar. No, hombre, no, por Dios. Nélcida, deja el relajo, hombre. Te visto que le monta. Se va a Washington, a Nueva York. Se va a Nueva York.
y dice que la erradicación de la pobreza es un reto. Temístocles, usted tiene 15 años, ya 16 años en el poder, siendo jefe de la economía en la República Dominicana, 12 años con Leonel y 4 con Danilo. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho para erradicar la pobreza? Y con una pobreza extrema, ¿quién puede tener salud? Y para hablar de salud preventiva, hay que tener una pobreza en el más bajo nivel, en términos porcentuales, que existan la menor cantidad de pobres posible. Pero aquí tenemos 4 millones de dominicanos en la pobreza, y de esos 1.200.000 en la indigencia. Gente que cuando se levanta no sabe lo que va a comer en el día. Entonces, así no, Temístocles. Dejemos los discursos y la cháchara. Si usted es funcionario, es para cumplir su rol. Pero bueno, son de las cosas en este país donde no hay un régimen de consecuencias. Y por supuesto, una ciudadanía empobrecida material y espiritualmente, que hay un proceso electoral que debe mandar a hacer cambios, y entonces siguen con más de lo mismo, porque el tema de la pobreza, con 500 pesos le compran un voto a un ciudadano, a una ciudadana, porque ellos han concebido la política desde esa óptica, mantener a la ciudadanía con esos niveles de analfabetismo, de falta de conciencia, de falta de orientación, y no hay servicio básico para llevar a la gente a un extremo de tener que vender la conciencia por 500 pesos. Y ellos quedarse ahí, encaramados en el palo. Son de las cosas, pero bueno, uno tiene que seguir bregando con esto. El doctor Jordani Rodríguez en la semana pasada dijo, y habló del tema de la leche, en su segmento aquí de salud preventiva, y anunció que hoy continuaría hablando de la leche. La leche, miren, tenemos 47.000 productores de leche en la República Dominicana que no saben dónde van a colocar su producto porque el mercado nacional está arropado de leche importada. Porque no hay una autoridad competente en la República Dominicana que pueda actuar para proteger, para defender los intereses de los productores nacionales. Y los productores de leche se han quejado. El mercado está lleno de leche importada. Y hemos dicho aquí, no tenemos las condiciones nosotros para resistir, para competir con los productores internacionales. ¿Quiénes son los grandes productores de leche en el mundo? Bueno, la India, Nueva Zelanda, Francia, Pakistán, Turquía, entonces Estados Unidos, Holanda. Y estos países entregan a sus productores al año más de 300.000 millones de dólares en subsidio. Además de la alta tecnología que tienen, las grandes extensiones de terreno dedicadas a la ganadería, además con vacas de alta producción o de alta productividad. Vacas que te producen 40 y 60 litros de leche al día. ¿Y la vaca nuestra cuánto produce? El promedio, según el doctor Miguel Polanco que estuvo con nosotros, 6 litros de leche al día. Y no hay subsidio para los productores. Estados Unidos entregó en el 2015 41.000 millones de dólares en subsidio a sus productores. Cuando uno multiplica eso por 45, son muchos, cientos de miles de millones de pesos. Y aquí el gobierno dominicano, el Estado dominicano, ¿qué aporta a los productores nacionales? ¿Qué aporta en subsidio? Nada. Porque desde el año 1986, la política de los organismos internacionales, entiéndase, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, prohibieron a los países pobres como el nuestro subsidiar a los productores agropecuarios. ¿Por qué y para qué? Para proteger a los productores de los países grandes, para que el exceso de producción de aquellos países, sobre todo de Estados Unidos, colocarla en estos países y convertirnos a nosotros en simples consumidores de lo que a ellos les sobra. Y nos pusieron a nosotros a producir exquisiteces para ellos.
o producir vegetales para ellos. Son de las cosas. El mercado está lleno de queso y leche importada. Hay un estudio que acaba de hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esto es un cuadro dramático. Pero lo propio ha hecho el CONALECHE, que ha descrito cuál es la situación. El CONALECHE es el Consejo Nacional de Producción de Leche de la República Dominicana, que es un organismo un tanto estatal con participación de los productores o de los ganaderos. Y el cuadro que tienen es penoso, penoso. Es la ruina a los productores. Pero son de las cosas. Entonces hay que ver con el doctor Jordani Rodríguez la importancia de la leche en la nutrición, pero sobre todo en la nutrición de los niños y de los ancianos. Porque los adultos, si están en salud, se la pueden buscar con su yuca, su batata, su huevo y su cosa, pero los niños y los ancianos no. Es su leche, porque eso baja suave. No es lo mismo tirarse un trozo de yuca que tomarse una taza de leche. Pienso yo. Veamos entonces qué nos dice el doctor Jordani Rodríguez. Doctor, saludos. Saludos, hola, gracias por los comentarios que estás haciendo de inicio. Sí, es la realidad de cómo tenemos esta dificultad de la producción de leche. Y muchos dirán que quizás no es un tema que quizás me compete como médico nutriólogo, pero tiene mucho que ver el aspecto socioeconómico. Eso lo planteábamos antes de entrar en vivo. Pero la realidad es esa, o sea, el factor socioeconómico influye bastante, repercute en lo que es el estado nutricional de toda una población, de toda una sociedad. Y la leche, como un alimento esencial y como dijimos en semana pasada, casi completo, por no decir que es completo, pues influye bastante en el desarrollo, no solamente físico de un individuo, sino también cognitiva. O sea, usted dice que la leche es un alimento casi completo. Los veterinarios dicen que la leche es el alimento más completo. No es el completo, también dice casi completo. Porque no dicen que es el alimento más completo. Más completo. Bueno, el huevo, por ejemplo, el huevo es un alimento súper completo, el huevo. Lo que pasa con la leche en particular es que contiene muchos minerales, pero no contiene pues todo lo que realmente necesitamos para cada día. ¿Y usted cree que el huevo es más completo como alimento que la leche? No, estoy diciendo que es uno de los más completos. O sea, hay una serie de alimentos que son básicos, que son esenciales porque contienen tantos nutrientes y por eso, como la leche, que es el tema de lo que estamos tratando, por eso es importante que la leche figure en el menú diario de cada individuo. No importa la edad. No importa la edad. ¿Hasta yo debo consumir leche? Claro que sí. Ahí lo escuchaba decir que decía que era como comentar la importancia de la leche más específicamente en la etapa de la niñez o en los ancianos. No, realmente hasta en los adultos jóvenes es sumamente importante porque vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué es lo que viene cuando uno va entrando en edad? ¿Qué es lo que va sucediendo en nuestro cuerpo? Vamos perdiendo, y lo mencionamos la semana pasada, la densidad ósea. O sea, la dureza del hueso, las capas del hueso se van poco a poco, va disminuyendo la densidad ósea. Entonces cuando desde joven estamos pues consumiendo abundante calcio que viene de la leche, como también vitamina D, entonces vamos fortaleciendo poco a poco nuestros huesos, nuestro sistema esquelético, y cuando llegamos a una edad bien avanzada como ancianos, entonces el nivel de adquirir osteoporosis, por ejemplo, se va a disminuir bastante. Y más en las mujeres. Es importante que las mujeres, y a todas las mujeres yo siempre recomiendo a mis pacientes, de que independientemente de que tengan un buen hábito nutricional, de que lleven un buen seguimiento cada día, es importante la suplementación de calcio. Yo hago énfasis en eso. Muchas personas dirían que no, que solamente con un buen régimen nutricional basta, y yo digo que no. Yo sí lo que entiendo es que nada va a sustituir realmente a una dieta equilibrada, balanceada, adecuada para ese individuo en particular. O sea, nada va a sustituir esto. O sea, y cada día pues estamos motivando y llevando a la gente de que aprendan a nutrirse, que aprendan a comer de una manera adecuada, crear hábitos saludables, que a la larga es realmente lo que ayuda. Entonces, el problema de la leche es mundial, no solamente aquí en Dominicana. Claro, queremos traerlo más, enfocarnos el día de hoy a Dominicana, porque la semana pasada yo estuve comentando
sobre estadísticas que se dan básicamente en España, como ejemplo, o sea, como un ejemplo de cómo ha ido disminuyendo a través de los años el consumo de la leche. Y se debe esta disminución se debe a que la leche realmente no ayuda, no es eso, sino se ha debido a una mala publicidad, a una engañosa publicidad con relación a supuestos efectos nocivos que puede tener la leche. Entonces estuvimos conversando la semana pasada acerca de que los principales retos que hay es sobre el control de la grasa que puede contener la leche. Es básicamente eso, pero no otro tipo de sustancia. En la composición de la leche, como vemos aquí en la imagen, los oncólogos plantean otra cosa, no solo la grasa. Es que hay opiniones de diversos sectores. Hay opiniones de diversos sectores. Y esto va a estar envuelto también en otros factores. Hay factores hereditarios con relación al cáncer. Si vamos a hablar de este tema, con relación al cáncer hay factores hereditarios. Bueno, que usted puede tener ciertos genes que los pueden usted llevar a producir un cáncer, pero si usted si no ha sido afectado o no está siendo, ¿verdad?, afectado por algún ambiente, un factor que lo esté que haga que ese gen pueda activarse, ese gen, me refiero al gen cancerígeno. Si usted no está expuesto a esos factores que van a activar este gen, pues no hay problema. Entonces, la leche en particular va a estar compuesta de grasa, una grasa que hasta cierto punto puede ser saturada, que es la que normalmente estamos diciendo de que hay que evitar este consumo de esta grasa lo menos que se pueda, y somos más pro grasa insaturada. Entonces, aparte de grasa, pues también tiene hidrato de carbono, que lo tenemos en la lactosa, que es el azúcar de la leche, que es sumamente importante. Además de la proteína, que claro, la leche principalmente la consumimos por el aporte de proteínas, pero no solamente la proteína debe venir de la leche, en este caso, sino también de otros alimentos, como de origen animal, que es la carne también. Entonces, vamos a tener también los minerales, muy rica en calcio, rica en vitamina D, y en complejo B, por ejemplo, que son de las vitaminas hidrosolubles, y de las vitaminas liposolubles también vamos a contener la leche, que es la vitamina A, por ejemplo, la vitamina D, vamos a tener también la K. Pero entonces, básicamente, lo que tengo que entender es de que la leche, por eso desde el principio, que es un alimento casi completo. Ahora, hay otros minerales, por ejemplo, que sí lo contiene, pero en poca cantidad. Por ejemplo, es el hierro. El hierro es un mineral sumamente importante porque trabajamos con este mineral para aquellos niños también que pueden presentar algún grado de anemia, para evitar y para tratarla también. Entonces, por esa razón encontramos el día de hoy como muchas leches la están fortificando, le están agregando hierro, porque el que realmente trae de manera natural la leche no es suficiente a la dosis que requerimos cada día. Entonces, el tema sobre los diferentes sectores que se están quejando o que están trayendo la problemática en su sector, el sector de leche, por ejemplo, el sector de productores de leche, es importante, aunque estamos hablando de tema de salud de manera clínica, pero es importante porque repercute. ¿Por qué repercute tanto? Bueno, porque cuando no tenemos la leche suficiente que puede llegar a cada individuo, a cada ciudadano, pues entonces va a haber una deficiencia. En otros países que tienen gran producción de leche, a pesar de que la leche puede llegar a todos los ciudadanos de esos países, como España, pero la disminución del consumo se ha visto, como mencioné ahorita, por una mala política, por una mala publicidad con relación a los efectos negativos. Pero ahí están los estudios que han demostrado, las evidencias científicas que han demostrado sobre los beneficios de la leche a través de los años. Entonces es importantísimo que un niño en la primera infancia obtenga estos nutrientes que vienen de la leche. Y han demostrado cómo el desarrollo de estos niños, su crecimiento, el desarrollo óseo, la parte cognitiva, ha mejorado bastante. O sea, entonces es muy distinto ver los resultados de niños o personas adultas ya
que fueron primero amamantados, que tocamos ese tema muy interesante, la lactancia materna muy importante, pero que fueron también alimentados durante su infancia con leche o productos lácteos, sus derivados, y vemos cómo en la adultez, en comparación con otros adultos que no consumieron leche de manera adecuada, pues vemos cómo ya ahora un grupo presenta ciertas enfermedades, ciertos trastornos, en comparación con aquellos que sí obtuvieron una buena alimentación basada en los lácteos. O sea que es importante entender de que los gobiernos, los estados, deben tener políticas que permitan que estos alimentos como la leche pueda llegar a cada ciudadano. Mire, la leche es importante. De acuerdo a estudios de la FAO, de Naciones Unidas, y la FAO es el organismo dentro de Naciones Unidas especializado en la parte de la agricultura, el país con los mayores niveles de producción de leche es la India, que produce el 18% de todo el volumen mundial. En el segundo lugar figura Estados Unidos con el 12%, China y Brasil con el 5%, la Federación Rusa con el 4%, Francia y Nueva Zelanda con el 3%, y Turquía y Pakistán con apenas el 2%. Pero son grandes volúmenes de producción, el 2% de la producción mundial. La República Dominicana produce al año 650 millones de litros de leche. Esto quiere decir que produce diariamente 1.78 millones de litros diarios. Es decir, casi 2 millones de litros diarios. La producción nuestra no alcanza para satisfacer el nivel de consumo de los dominicanos. Aquí tenemos 10 millones de dominicanos, más los turistas que están diariamente en el país. Si nosotros pasáramos de una producción de 6 litros de leche por vaca promedio al día a tener 15 o 20 litros por vaca por día, que todavía estaríamos por debajo del nivel mundial en términos de producción, estaríamos triplicando. ¿Qué triplicando? Mucho más. Bueno, triplicando la producción de leche implicaría que tendríamos 6 millones de litros diarios. Entonces pudiéramos ahí colocarnos en la capacidad de suplir, de ser autosuficiente en la producción para el consumo local, nacional. Claro que sí. Entonces hace falta mejorar el banco genético o la calidad de las vacas o las razas de vacas que tenemos en el país. Todavía tenemos aquí muchas vaquitas que producen 3, 4 botellas. Es verdad que hay una parte de los ganaderos que ya han introducido razas mejoradas, la Holstein sobre todo, pero el promedio es 6 litros de leche diario por vaca. Ese es el promedio. Y eso hay que mejorarlo. Claro, y fíjate, algo importante de eso. De toda la leche que se produce a nivel mundial, el 25.2 de esa leche se convierte en queso. Sí. Y aquí la producción de queso es alta. Sí. Hay 500 productores de queso o 500 fábricas de queso en la República Dominicana, entre grandes y pequeños, y están en la quiebra prácticamente por la cantidad de quesos importados que tenemos en el mercado nacional. Así es, y es bueno mencionar de que la recomendación, por ejemplo, que hace la Sociedad de Pediatría Americana es de 2 porciones, 2 raciones de leche diario para los niños. ¿Una ración de qué hablamos? ¿Una taza? Exactamente, aproximadamente una taza que es básicamente 240, 250 mililitros. O sea, por taza de chocolate, no taza de café. Exacto, no. Porque hay tazas y tacitas. Claro que sí, taza de chocolate. Digamos que una taza como esta. Exactamente, una taza estándar. Entonces, no tiene que ser bonita la taza como esta. No, exactamente. Pero una taza que coja. Claro que sí, esto es importante. Entonces, a eso vamos. A mí me gustaría, y algunos dirán que es un área que no me compete, pero sí, yo entiendo que sí. Y yo quiero leer un artículo que yo estuve viendo. Es un artículo ya del 2013, pero es importante y quiero leerlo porque aquí explica un poquito, de manera breve, una breve historia hace, de dónde surge entonces, dónde empieza realmente a introducir al país esa leche en polvo específicamente. Y para no perder tiempo voy a empezar a leerlo y ojalá se pueda entender, ¿verdad? Usted no tuvo tiempo de conocer la llamada leche Bambi, que fue una leche en polvo que llegó aquí en la década del 60, a través de la Alianza para el Progreso. Okay. La leche Bambi, muy buena la leche Bambi. Okay, mira, este artículo fue publicado en el 2013, en mayo del 2013, fue en el periódico Hoy, y el artículo se titula La industria lechera y su aporte al desarrollo
económico de la República Dominicana. Al yo ver este título me llamó bastante la atención. Pero es interesante, es interesante. Voy a empezar. Dice, la República Dominicana, desde antes de llamarse así, ha sido eminentemente ganadera. La primera vaca que llegó al continente americano entró por aquí en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493, quedando con ella la simiente de esta raza española de cuernos largos esparcida por toda nuestra geografía, que da origen a la vaca criolla dominicana, un animal plenamente adaptado a nuestro entorno. En el año 1966 surgió Pasteurizadora Rica y posteriormente Cooperativa Quisqueya, Coqueya, en 1967. Durante mucho tiempo ser ganadero era un símbolo de prestancia en la comunidad. Para la mayor parte del tiempo de vida republicana, la producción de leche del país fue suficiente para la demanda nacional. Este equilibrio se quebró a finales de los años 70, después de que se introdujera en el país donaciones de leche en polvo facilitadas a través de la Public Law 480 o Ley Pública 480, las cuales contribuyeron a cambiar el patrón de preferencias de los consumidores. Sin embargo, fueron la liberalización unilateral de 1990 y la entrada en vigencia de la OMC en el 94, los puntos de inflexión que dispararon las importaciones de leche en polvo. Estas importaciones, altamente subsidiadas en sus países de origen, se convertían poco a poco en una materia prima barata para la industria, pero sobre todo de fácil acceso, manejo, almacenamiento y que se puede comprar a través de créditos, lo que las hacían atractivas para sustituir a la leche líquida de producción nacional. De ese modo, y autorizado por el gobierno, se comenzó a utilizar leche en polvo en vez de leche fresca para la elaboración de leche líquida, o sea, rehidratada, y de quesos también. La actividad ganadera de leche es una de las actividades más intensas de la economía. El público debe entender que las vacas paridas deben ser ordeñadas todos los días del mundo, incluyendo 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero, lo que hace una actividad sin vacaciones. En las últimas 2 décadas, dos fenómenos han afectado la producción de leche, provocando su estancamiento y la desaparición de muchas fincas. Básicamente, lo que he querido decir, ya el tiempo se nos ha ido, un artículo muy interesante en el periódico Hoy del 2013, pero básicamente esto es lo que nos va enseñando, nos va mostrando, es de cómo en un tiempo determinado empezó la importación de manera masiva en nuestro país. Y esto trae como consecuencia de que el consumo de leche fresca, bastante enriquecida en nutrientes, pues hoy no la tengamos. Y esto trae como consecuencia, entonces, probablemente cierta una desnutrición, pero también aporte insuficiente de proteínas, calcios, esas vitaminas que realmente necesitamos. Entonces, básicamente, queremos traer este tema a colación, dándole la importancia al reclamo que hoy en día los productores de leche están haciendo, donde el gobierno, los estados, deben de aportar políticas que realmente ayuden a estos sectores a incrementar sus producciones para que así los ciudadanos podamos consumir leche suficiente. Consumir leche suficiente debe obligar al país a producir leche suficiente. Claro, sí. Y hay que pasar de producir 1.78 millones de litros diarios a producir por lo menos 7 u 8 millones de litros diarios para nosotros llegar a la autosuficiencia y no tener que estar importando leche. Que no podemos impedir la importación, pero sí es posible fijar precios mayores a la leche importada y subsidiar a los productores nacionales para buscar un punto de equilibrio en este subsector de la economía nacional, porque no es posible llevar a la quiebra a 47,000 productores de leche o ganaderos porque no encuentran cómo colocar su producto en el mercado. Y unas 500 fábricas de queso, pequeñas, medianas y grandes, en sumas dificultades porque el mercado nacional está abarrotado de quesos importados. El cuadro es sumamente difícil. Tenemos que ir a la pausa, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros, como cada miércoles. Y luego de la pausa tendremos a una médico veterinaria con quien vamos a conversar de los problemas visuales o de la vista en las mascotas, perros y gatos, con la doctora Yamilei de la Cruz, oftalmóloga veterinaria. Vamos a la pausa, señor director.
la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol. Nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol. Nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Alfonso Torres Ulloa. Como siempre, cada miércoles que hablamos de salud, tenemos con nosotros un médico veterinario de manera permanente aquí los miércoles, acompañado al doctor Giovanni Rodríguez, quien tiene el segmento de salud preventiva. Hoy, con un tema interesante, un tema que desafía, uno se encuentra con cada cosa, oftalmología veterinaria. Vamos a conversar con una oftalmóloga veterinaria, la doctora Yamilei de la Cruz, médico veterinario, especialista en oftalmología. Uno se sorprende con cada cosa. Yo nunca pensé que tendríamos de que un cardiólogo veterinario. Me presentaron uno el día pasado en el Colegio Médico Veterinario y ahora resulta que hay una especialista en oftalmología, la doctora Yamilei de la Cruz Suazo. Doctora, saludos, nos alegra que esté con nosotros y que podamos ver este tema, para mí, novedoso. Y es probable que para la mayoría de personas que tienen mascotas en su casa, es posible que no se hayan percatado de que sus animalitos, su perro, su gato, puedan tener un problema visual, un problema, ¿se dice problema óptico? Sí. O simplemente problema visual, Sí. Ocular. Un problema ocular. Un problema sí. ocular. ¿En qué consiste? Bueno, el nombre lo dice, pero vamos a ver si lo trabajamos. La oftalmología veterinaria. Bueno, buenos días. La oftalmología veterinaria es la rama de la medicina, en este caso de la medicina veterinaria, que se encarga de tratar todos los problemas, no solamente visuales, sino oculares de las mascotas. En lo que es veterinaria, las razas que más, las razas a las que se dedica esta especialidad son los caninos, los felinos y los equinos, por su valor económico y sentimental.
valor sentimental. ¿En qué consiste, por ejemplo, el examen ocular? ¿En un gatito o en un perro? El examen ocular consta de muchas partes, o sea, lo que es el examen físico, lo que vamos a hacer manualmente con el animalito, y aparte de eso, la utilización de muchos instrumentos y materiales, así como, igual como nos examinan a nosotros los oftalmólogos, o sea, necesitamos instrumentos de luz y de magnificación para poder examinar bien al paciente. Entonces, llega un paciente, uno tiene que hacerle medición de la presión intraocular, medición de la cantidad de lágrimas, tinciones, mirarlo con diferentes lupas, así se hace el examen. ¿Y ese animalito se queda tranquilo para que usted lo examine o hay que agarrarlo o hay que sedarlo? Generalmente buscamos la manera de que se quede tranquilo. O sea, no le voy a decir 100% de los casos, hay pacientes que son muy incómodos de manejar, pero se busca la manera, y si no, la última opción es sedarlo, pero puede alterar algunas partes del examen, o sea, se trata de no hacer. ¿El propietario de la mascota se da cuenta cuando su animalito ha perdido, digamos que el 80% de la visión? ¿O lo encuentran ustedes en la consulta con el paciente? Sí, generalmente yo diría que hasta un poquito más del 80%. Ya cuando el propietario se da cuenta de que su perrito no ve, es porque empieza a chocarse con los objetos que encuentra en la casa. Entonces, en ese caso, o sea, por eso digo que muchas veces más del 80%, porque ellos se manejan sumamente bien con lo que son una visión muy reducida. Aquí, ¿qué estamos viendo? Es un aparatico con luz para ustedes chequear físicamente, o el examen físico, ¿no? El examen visual. Sí, esa es parte del examen de la consulta. Esa es la utilización de una lámpara de hendidura portátil. Existen dos tipos de lámpara de hendidura, la fija, que la mayoría de los oftalmólogos en su consulta tienen una fija, que es donde uno se sienta y pone la barbilla y lo miran con luz de diferentes ángulos. Entonces, en veterinaria la que más se utiliza es la portátil, obviamente por la comodidad de que el paciente no siempre va a mantener la cabeza en una misma posición. Entonces, por eso se utiliza esa, y bueno, lo que hace es emitir un haz de luz lineal, o sea, hacer como lo que intenta el aparato, hacer un corte virtual del ojo para poder ver las diferentes capas y las estructuras que se encuentran ahí. Digamos que la órbita ocular, yo no sé si es lo correcto el término, de un animal es igual que la órbita de un ser humano. Tiene los mismos elementos, en términos de hueso, niña. Sí, la órbita. Membrana, párpado, no sé cuántas cosas. Exacto, la órbita está compuesta de tejidos blandos y tejidos duros. En el caso de los tejidos duros, hablamos de hueso, igual que en la del ser humano, está compuesta de hueso frontal, etmoidal, o sea, todos los huesos que rodean la órbita, que son también huesos del cráneo, y tejidos blandos, como son los músculos, los ligamentos, o sea, los músculos extraoculares, el mismo globo ocular, todas esas estructuras conforman el ojo. En la República Dominicana hay muchos especialistas en oftalmología veterinaria. No. ¿Se estudia en el país o hay que ir fuera? Hay que salir fuera. Como especialista, yo soy la única por el momento, pero para poder hacer la especialidad hay que salir fuera del país. Ir a México, Estados Unidos, España. Exactamente. Es decir, en otra parte del mundo hay la especialidad, aquí no la hay. Sí. Como muchas especialidades en medicina veterinaria de animales menores, la mayoría estamos incursionando. Parece que el cardiólogo también solo hay uno. Sí, solo hay un cardiólogo. Un joven. Sí, un cardiólogo. La juventud tenía que ser. Antes de que se me olvide, doctor, lo que se me pase, porque nos metemos en temas muy técnicos, un tema así de curiosidad. ¿Por qué brilla el ojo del gato en la oscuridad? Bueno. ¿Qué de especial o de particular tiene un gato que los ojos le brillan en la oscuridad? Bueno, y a uno le da miedo eso. Sí. Lo que pasa es que los gatos tienen ojos bastante grandes para lo que es su cuerpo, o sea, para lo que es su cara, en proporción a lo que sería un ser humano. Y cuando tienen su pupila dilatada, o sea, por eso es que hablamos que en la oscuridad ellos tienen precisamente la pupila dilatada, y si
reciben un haz de luz de repente, como un flash o lo que sea, o lo vemos de repente, entonces lo que vemos ese reflejo rojizo, entre rojizo, naranja o un poco verdoso, es el tapetum o el fondo de ojo. O sea, el fondo de ojo en los perros y gatos tiene una capa pigmentaria, que es realmente una capa reflectiva, que hace que si recibe luz, esa luz se rebote y la veamos con un color llamativo. Y eso pasa también, no sé si ha visto cuando tiran una fotografía a una persona blanca o albina, muchas veces se ve también como un reflejo rojizo en la fotografía. Hay personas que reflejan más que otras. Eso es el fondo de ojo. Ya. Pero eso no representa ningún peligro, No. porque a uno como que le da miedo. No, nada. Lo asocia a cosas extrañas y misteriosas. No, nada de eso. Un problema natural, normal. Sí. Así que no hay que tener miedo. Doctora, ¿en qué momento los dueños de un perrito, de un gato, se dan cuenta del problema de ceguera? Porque cuando hay una nube en el ojo de un animalito, o tiene una parte rojiza, ¿no lo llevan al oftalmólogo para eso? ¿O es solo cuando chocan físicamente con una pared o con una silla? No, afortunadamente los problemas oftálmicos son, en la mayoría de las ocasiones, son bastante llamativos. Los perros suelen sufrir mucho de patologías que son de la superficie ocular. Entonces cuando están teniendo ese problema, esa disrupción, la visión son bastante llamativos. O sea, vemos el perrito con los ojos guiñados, cerrados, o muchas secreciones, un ojo muy rojo, como usted dice, alguna nube que es más que nada una opacidad que se interpone, y ya sea en la córnea o en el cristalino, que al propietario le llama la atención, y por eso va donde el veterinario y dice, bueno, mira, mi perrito no ve bien o lo que sea, o yo le he notado, como ahí vemos imágenes que son bastante llamativas. Este es un perrito con ojo seco, por eso tiene tanta secreción y ya su córnea está sufriendo. Y eso es muy común. Ojo seco, hay una gota para echarle. Sí, hay muchas gotas. Y antes de existir la especialidad, ¿cómo hacían los propietarios de una mascota que tenía un problema visual para resolverlo? ¿El veterinario normal lo trataba ya? Sí, el veterinario normal lo trataba. Yo tengo que decir que todos hacíamos el mejor esfuerzo para tratar ese tipo de problemas oculares. Entonces, en ese caso, resolvían. O sea, como sea, pero ya hay un conocimiento un poquito más profundo, más especializado en lo que le pasa a las mascotas. Muchos veterinarios me refieren pacientes o me llaman y yo les ayudo. O sea, ese es el objetivo, cada vez tratar mejor y darle un servicio que la mascota merece. Dado que el mundo de la mascota genera mucho dinero y hoy es la quinta industria en términos de movimiento económico del mundo, y siendo usted la única oftalmóloga veterinaria del país, a usted le va muy bien. Bueno. Porque los demás veterinarios van a traer su paciente con problemas oftalmológicos a usted. Bueno, estamos en proceso y esperamos que nos vaya mucho mejor. ¿Y usted está debidamente equipada con todos estos equipos que estamos viendo ahí? Sí, esos equipos de diagnóstico. ¿Esta instrumentaria cómo se llaman? Bueno, esa misma es la lámpara, esa es otra imagen de la lámpara hendidura portátil. Es imprescindible para la consulta, ya sea la fija o la portátil. Y hay muchísimos otros equipos, el tonómetro, todos esos equipos son caros. Son muy caros. Sí, son costosos. Yo los equipos de diagnóstico los tengo todos. Estoy empezando con lo de cirugía, ya tengo el microscopio, etcétera, pero es un proceso, es una curva bastante amplia, y sobre todo porque la inversión económica es bastante. Si usted la primera o la única oftalmóloga veterinaria en el país, se supone entonces que en el pensum o en el currículum para formar a los veterinarios esa materia no existe. No existe. Como tampoco existe la cardiología veterinaria. No. Ajá, y entonces. Bueno, esos deben de ser parte de los cambios curriculares que se deben. Maestro Cifredo Frías, quiero que venga un día para que hablemos de estas cosas. Isa Medina, quiero que hablemos de esto porque o Argentina Figueroa, uno de ustedes tiene que venir para que hablemos del tema. Claro. ¿Por qué en el pensum no aparece la cardiología o la oftalmología?
u otra Bueno, disciplina Lo que pasa especial? es que las especialidades en medicina veterinaria de menores, en la mayoría de los países son especialidades jóvenes. ¿Por qué? Porque comenzaron a lo mejor los países que tienen más tiempo, algunos hace 30 años atrás. En otros países comenzaron hace 20 o 15, o nosotros que recién estamos comenzando. Entonces, con la incursión de esos profesionales, que muchos veterinarios al inicio de las especialidades tuvieron que formarse incluso en academias humanas de ciencia, o sea, yo quiero ser endocrinólogo, bueno, me voy y hago endocrinología humana para poder suplir la especialidad y después extrapolar los conocimientos. O sea, tuvieron que comenzar así. Y luego de que ya tenían una buena cantidad de especialistas, las universidades de esos países hicieron especialidades para formar lo que ya estaban. Bueno, y viceversa. Entonces, es un proceso que vamos a tener que vivir aquí. Yo, igual que mi compañero Alejandro, que es el cardiólogo, estamos ayudando con la formación y esperemos incluirnos en las universidades, porque realmente el conocimiento, por lo menos en mi área, es muy limitado. Y así que también viceversa, porque los médicos humanos también tuvieron que ir a centros veterinarios para empezar a especializarse, porque había que empezar con animales, la cirugía de corazón abierto o un trasplante de corazón. Sí, también en los inicios ahí hay una complementariedad, ¿no? Sí. Entre la disciplina. Yo le iba a plantear eso porque si no está la disciplina de la oftalmología en el pensum académico para formar los veterinarios, entonces usted debe ser una conferencista invitada, aunque no esté la materia, para que a cada grupo ya de último año le dé una o dos conferencias sobre el tema de la oftalmología en todas las universidades, de modo y manera que los egresados tengan una idea lo más acabada posible de lo que es la oftalmología o lo que es la cardiología veterinaria, en este caso con Alejandro. Sí, así lo he hecho. La doctora Isa me ha invitado a los grupos de noveno del último año de la carrera de veterinaria en la UAS, y he podido transmitir un poco de conocimiento en unas horas. Sí, claro, pero es básico, pero que los estudiantes definitivamente sí lo necesitan. Isa, pero además cuando la invita como conferencista, paguen a la conferencia, porque verdad, hay que comprar equipos que son muy caros. Bueno, Isa, ya lo sabe, hay que ponerse en el presupuesto a pagar, porque el conocimiento cuesta. No usted se lo preocupe, sabe, usted lo sabe. Ya eso está, ya está arreglado ahí, qué bueno. Está doctora Yamilei de la Cruz Suazo, los procedimientos que se utilizan en la oftalmología, ¿de qué estamos hablando? Porque en medicina humana hay procedimientos establecidos y hay protocolos establecidos. En el caso de la medicina veterinaria para la oftalmología, ¿hay unos procedimientos establecidos? Claro que sí. ¿O aquí están por establecerse? No, pero procedimientos ¿de qué tipo? Por ejemplo, para una cirugía, sí, un protocolo, sí, o cuáles son los procedimientos. Ya usted decía el análisis, la visión, esto, aquello, y si hay que hacer una cirugía de catarata, por ejemplo, o de un glaucoma. Todo eso está establecido ya. Hay muchas técnicas, diferentes técnicas. Obviamente hay técnicas, muchas de esas inventadas por médicos veterinarios, porque se nos facilita mejor para nosotros, que aunque se han extrapolado muchos conocimientos de medicina humana, hay muchas cosas que, como la simple colocación del paciente, que eso cambia en lo que sería medicina humana. Y como yo digo, los veterinarios tenemos un método para todo. O sea, si no podemos hacerlo, buscamos la forma. Es más fácil, digamos, que inventar con animales que con pacientes humanos. Aunque hay una responsabilidad civil en el veterinario, se le muere una mascota y no puede demostrar científicamente de que no había de otra, puede venir una demanda. Hay propietarios que son bastante difíciles. Sí. Incluso en el Colegio Médico Veterinario yo he visto casos de demanda a un veterinario que en el caso humano no se daría. Sí. Es decir, a una persona se le muere la abuelita porque ya estaba demasiado vieja y se le murió en la clínica o en el hospital, y a nadie se le ocurre demandar al médico porque se le murió la abuelita que tenía 94 años. Sí. Pero alguien tiene un perro, tiene un gatito con 21 años que ya está súper pasado, y entonces quieren demandar al médico porque hubo descuido, hubo negligencia médica. ¿Se dan esos casos? Sí, eso pasa. ¿Cómo la gente se aferra más a una mascota que a un ser humano? Sí, eso pasa. Eso yo lo he vivido. Dígame una cosa, doctora.
pudiéramos hablar, en el caso del ojo seco que vimos, esto pudiera, si no se trata a tiempo, llevar al animal a una ceguera. Sí, definitivamente. Eso es, como le digo, una de las enfermedades más comunes y más que se presenta más, sobre todo en las razas pequeñas, donde nuestra raza principal que vemos en la consulta es, por ejemplo, los chihuahuas, los yorkies, o sea, son razas que están predispuestos genéticamente a ese problema. Y lo que pasa con el ojo seco es que al tener esa deficiencia de lágrima, empezamos a ver esos animalitos con una descarga ocular cada vez más espesa. Deficiencia de lágrima, porque hay que lagrimear. Claro. Pero el ser humano lagrimea cuando llora y llora por algún dolor. No, pero todo el tiempo nuestro ojo está lubricado, a menos que tengamos también un problema de deficiencia ocular, de deficiencia de lágrima. No nos damos cuenta, no estamos llorando, pero nuestro ojo está correctamente lubricado. Eso mismo deben de ellos tener. Cada parpadeo debe ser suave, debemos tener suficiente lágrima. Y cuando esa lágrima falta, con el líquido falta, porque la lágrima está compuesta de 3 sustancias: lípido, que es grasa, mucosidad y agua. Cuando esa agua falta, nos queda la mucosidad y el lípido, entonces por eso vemos esa lágrima mucho más espesa, amarillenta, el ojo amanece pegado. Y esos perritos con el tiempo sufren de queratitis, que es una inflamación de la córnea, que como vemos en ese caso, empieza a ponerse con vaso sanguíneo, con cicatrices, después se pigmenta, se pone totalmente marrón, y por pérdida de transparencia el pacientito deja de ver. Usted dice que puede, con deficiencia genética, es decir, problemas oculares en los animales pueden tener una causa genética. Sí. Entonces, ¿en cuáles razas específicamente pueden darse más estos problemas genéticos en la visión? Bueno, ¿Pero el chihuahua? Sí. El chihuahua, por ejemplo, el chihuahua, yorkie, tienen problemas de deficiencia de lo que sería la película lagrimal. Eso es genético en el yorkie, sí. y en el chihuahua. Sí, pero hay muchas razas. O sea, hay más de 200 razas. ¿De yorkie? No. ¿O de chihuahua? No, o sea, de perro en sentido general. Y digamos que cada una tiene un problemita. Hay perros que tienen pocos problemas oculares, pero hay, por ejemplo, razas predispuestas a glaucoma, hay razas predispuestas a tener problemas de superficie, como los bulldog, o sea, todos los perros braquicefálicos. Cuando decimos problemas de superficie, ¿de qué hablamos? De superficie, la superficie ocular nos referimos ya a lo que sería córnea y anexo externo, como sería conjuntiva, o sea, conjuntivitis, etcétera. Problema de párpados por la mala conformación, o sea, hay razas de estas bulldog que tienen, bueno, eso por ejemplo en Chihuahua, con una proptosis ocular, con afuera es común en ellos, porque como tienen los ojos muy grandes y saltones, cualquier impacto o trauma, mordida, puede hacer que el ojo prolaxe hacia afuera. Usted refiere al glaucoma canino en este caso. ¿Sería algo urgente? ¿Hay que ir a cirugía? Sí. El glaucoma canino es un tema complicado. Hay razas igual predispuestas a glaucoma. ¿Esto qué es? ¿Qué puede ser esto? Eso es una herniación, o sea, ese ojo se explotó, por así decirlo, se rompió y parte del contenido está saliendo hacia un lado. Sí, ya ese animalito ahí queda tuerto. Bueno, es lo más probable que sí. ¿Habría trasplante de córnea? No, trasplante de córnea no se han hecho en perros, pero no con mucho éxito. No con mucho éxito, pero eso puede mejorar, ¿no? Se sigue trabajando en esa dirección. Se sigue trabajando. ¿Habría que tener un banco de córnea? Sí, habría que tener un banco de córnea, pero ¿medio complejo eso? Sí, un poco complejo, porque cómo mantenerla, todo es un proceso. Se han utilizado muchas membranas o sus materiales biológicos como membranas amnióticas, etcétera, para implantar en la córnea donde la córnea le falta un pedazo o tiene una deformidad y ese material logra unirse. ¿Un perrito puede nacer ciego igual que una persona? Sí. ¿Y a qué puede deberse eso en el caso del perro? Muchos problemas congénitos. Ya ahí hablamos de todos los problemas que se dan durante el desarrollo fetal, o sea, cuando el perrito está en la barriguita de su madre,
Hay desde que la madre pudo haber tenido alguna enfermedad o haber recibido algún tipo de medicamento que es teratogénico. Entonces en ese caso pueden venir ya los animalitos nacer con ceguera o con cualquier tipo de problema ocular. Cuando hablamos del prolapso de los párpados o de la glándula del tercer párpado, ¿un perro puede nacer con los párpados caídos? No ciego, pero con un problema inespecífico, aunque no sea ciego. Sí, claro que sí. De todo tipo de problemas. Y cuando se habla de un párpado caído en un perro, ¿de qué estamos? En un perro o en un gato, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un párpado caído, ya ese término se conoce como ptosis palpebral. Y realmente nos refiere que o el animalito tiene dolor o si nació con esa condición, probablemente necesite cirugía para corregir ese defecto, porque de ese modo no va a ver correctamente. Una cirugía. ¿Y en qué tiempo se cura una cirugía así? ¿3, 4 días? No, en las cirugías, por ejemplo, una cirugía de párpado, le va a tomar al paciente lo que le tome sanar una herida. ¿Y una le vendan el ojo después de la cirugía? No, generalmente no se No vendan. Sí, lo que sí siempre se le pone a los animalitos son collares isabelinos, como el que tenía el chihuahuita que se le salió el ojito. O sea, un collar isabelino, una pantalla de plástico, que va a impedir que el animalito se rasque con la patita hasta que la curación sea completa. Exacto. Y nos dañe el trabajo, porque son pacientes que ellos no van a entender que... Ahí animal, ¿qué puede tener? Bueno, ese perrito tiene un ectropión, que es la caída de los párpados inferiores, y lo que deja expuesta la conjuntiva, que es la parte rosada. Ahí se puede operar el entropión. Se puede operar, ese es un ectropión, no un entropión, porque el párpado está no enrollado hacia adentro, sino que está caído y está hacia afuera. Tendré un enrollamiento hacia afuera. Pero eso es una característica de esa raza. O sea que como propietario tenemos que examinar. Esa parece ser un Basset Hound, o puede ser un Beagle también. Cuando hablamos de raza, hablamos de animales genéticamente puros. Sí. En el caso de los criollos, los llamados viralata, esto es una mezcla diversa. Sí, claro. No son razas. No, digamos que no tienen los problemas típicos de ninguna raza, porque no tienen una raza pura. Pero son más resistentes entonces. Sí, porque... mucho más resistentes, claro que sí, con menos problemas. Pero el dominicano como que no tiene como mascota a un animal viralata de esto. Siempre anda buscando el Yorkie, el Chihuahua. Exacto. Las razas tienen lo suyo. Eso no son monerías de la gente, porque ¿qué tiene un perro Chihuahua, un Yorkie y un perro viralata nuestro? Bueno, que tiene más problemas y lo van a llevar más al veterinario. Con el Yorkie y el Chihuahua. Exacto. Es decir, que entonces busques un perro criollo. Claro, y hay muchos animalitos por ahí que necesitan adoptar un hogar. Doctora, ¿usted ama a los perros y los gatos? Claro que sí. Claro que sí, seguro que sí. Sí. ¿Usted tiene su mascota? Sí. La doctora Isa Medina me dijo aquí que ella duerme con su mascota a veces. Cuando la siente por ahí medio triste, se la lleva a la cama. Bueno, eso no, yo no hago eso. Eso es demasiado, Isa. Pues yo me sorprendí, pero bueno, son de las cosas. Ella siempre ve el programa, no me preocupe. Antes de irnos a la pausa. Esa es mi profesora. La doctora Isa Medina, sí, su maestra. Sí. Mándale un saludo a Isa. Saludo a la doctora Isa. Isa, estamos aquí. Bien. La doctora Isa se me cogió el día pasado porque no traíamos a las veterinarias, sino solo a los veterinarios. Yo le dije, no, maestra, mándeme para acá a esa muchacha y hablemos. Me dijo, pero hay muchas. Digo, sí, he invitado a Raiza Reyes, pero Raiza me dejé esperando, pero vino el día pasado la doctora Raiza. Yo le tengo mucho miedo, doctora, a los gatos porque pienso que me van a arañar. Y un gato encima de uno es un peligro. No. Porque ¿cómo se quita un gato de arriba? No, para nada. Los gatos son animales son felinos, particulares. son particulares, o sea, no podemos pensar que es un perrito pequeño, que se va a comportar igual que un perro. No, es un gato. Los gatos tienen su forma muy particular, de incluso de acercamiento, de cómo te van a dar cariño, dan mucho cariño, pero hay que entender que son diferentes. Yo le tengo miedo, y como tengo miedo, vamos a una pausa, señor director, a ver si yo boto el miedo, y entonces retomo la conversación aquí con la doctora Yamilei de la Cruz Suazo
de Pineda. Vamos a la pausa, señor director. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos